Hola amigos, soy Henry Oporto, director de la Fundación Milenio. En esta ocasión conversaremos con Jaime Villalobos, que es uno de los autores del libro El capital constructivo, la inversión extranjera en Bolivia. Jaime Villalobos es un reconocido experto en política minera, ha sido ministro del sector, también ha desempeñado otros altos cargos en el Estado. Él es geólogo, consultor internacional y asesora a proyectos de inversión en minería. Jaime, muchas gracias por venir a este podcast, ¿no? Un gusto conversar contigo. Un gusto para mí, Henry. Estoy a tus órdenes. En el capítulo que tú has trabajado dentro del libro El Capital Constructivo, has examinado con profundidad la trayectoria de la inversión en la minería, sobre todo en las últimas décadas. De esa experiencia que has examinado, si podrías destacar tres aspectos que consideres positivos como una aportación constructiva de la inversión extranjera a la minería boliviana, ¿qué podrías destacar? Bueno, la inversión extranjera de capital constructivo, porque no toda la inversión extranjera directa es constructiva, pero voy a referirme a aquella que es de capital constructivo. Reúne algunos conceptos y cualidades muy importantes. La primera, que está acorde con el siglo XXI, es la innovación tecnológica. La segunda es una minería sostenible y la tercera es la responsabilidad social empresarial. Voy a referirme muy brevemente a lo que he dicho. El tema de la innovación tecnológica es algo realmente importante en la minería, porque actualmente en este siglo los yacimientos minerales están cada vez más profundos, son de menor ley, más complicados, tienen desafíos medioambientales, y es ahí donde la innovación tecnológica juega un papel muy importante. Y realmente la innovación tecnológica tiene un efecto que es el de generar valor. Por ejemplo, en el tema de San Cristóbal, que es uno de los casos que he descrito, el yacimiento de San Cristóbal es un yacimiento de muy baja ley, de muy bajo contenido, de plomo, zinc y plata. Si no hubiera sido por la tecnología de explotación a rajo abierto masiva y por los flow sheets o sistemas de flotación para un mineral muy difícil que fueron exitosamente desarrollados, ese yacimiento en este momento no sería un recurso, no hubiera generado varios cientos de miles de dólares, que sería simplemente una roca más. El otro tema es, bueno, y la innovación tecnológica lo que tiene es de generar, ampliar la base de reservas económicas de un país, porque las hace viables económicamente y también ambientalmente. El otro rasgo importante de una inversión buena es la minería sostenible, que conjuga, por una parte, la generación de valor para el gobierno, en cuanto a impuestos, valor para los trabajadores, para las comunidades, etcétera, con la inclusión social, con el incluir a las comunidades, inclusión de género, protección de los grupos menos favorecidos y la preservación del medio ambiente. Esas tres cosas, generación de valor, inclusión social y preservación del medio ambiente, son vitales para la nueva minería. Y el último rasgo de una minería constructiva es la responsabilidad social de la empresa, que es el compromiso permanente de las empresas para el bienestar de sus trabajadores, de sus familias y de la comunidad circundante. Decías antes, Jaime, que no toda inversión es constructiva. ¿Cuál sería aquella inversión no constructiva? Aquella que no cumple con estos preceptos que acabo de mencionar, y existen ejemplos de inversiones, por ejemplo, en los ríos amazónicos, en la parte superior de nuestra cuenca amazónica tan frágil, existen inversiones extranjeras, ¿no?, de origen chino, de origen colombiano y otros, que están explotando y depredando muchos yacimientos auríferos, pero sobre todo están depredando el medio ambiente al generar contaminación y afectando fuertemente a una cuenca que es de por sí frágil como es el Amazonas, afectando a la población, a la fauna, a la flora, contaminando los ríos, una contaminación muy grande de mercurio. Eso no puede calificarse como inversión extranjera Y las constructiva. explotaciones de las cooperativas mineras
¿Entrarían en la categoría también de una inversión constructiva o más bien en una inversión o del capital corrosivo? Lamentablemente, en la forma como se está desarrollando la explotación minera de las cooperativas, no contribuyen realmente a un desarrollo sostenible del país. Las cooperativas mineras realizan trabajos sin ninguna orientación técnica, ni tampoco orientación social ni económica verdadera. En realidad están depredando el recurso humano, están depredando el medio ambiente y están depredando también los propios recursos minerales que explotan. Eso es por una falta de políticas de apoyo y de fortalecimiento a las cooperativas, que por sí no significa que por ser cooperativas implícitamente significa un trabajo destructivo. Lo que falta es un apoyo, una organización y una política integral para las cooperativas mineras, que yo creo que fundamentalmente implica el otorgarles a las cooperativas mineras las mismas obligaciones y derechos que cualquier operador minero, tanto ambientales como técnicas como sociales, pero sí dotarlas de una fuerte asistencia técnica en todos los campos de la actividad minera. Volviendo a la inversión extranjera, en tu trabajo has desarrollado una indagación en profundidad sobre dos casos concretos, el de Minera San Cristóbal, que es la mina más grande que tiene el país desde hace varios años, y la explotación minera en Santa Cruz de la empresa minera Paititi, EMIPA. Del análisis que has hecho de estos dos casos, y teniendo como referencia este concepto del capital constructivo, tus conclusiones te llevan a pensar que estas dos inversiones, estos dos emprendimientos con participación del capital extranjero, cumplen con los parámetros, con los patrones de lo que se espera sean inversiones mineras responsables que contribuyen positivamente al país. Yo creo que sí. Y bueno, hemos elegido esos dos ejemplos, uno en el occidente de Bolivia, el yacimiento y la operación más grande de Bolivia, con otro mucho más pequeño, pero que está en el Precámbrico, en el oriente de Bolivia. Ambas, salvando las diferencias de magnitud, de escala, etcétera, creo yo que cumplen con esos preceptos de generación de valor, de innovación tecnológica y de minería sustentable, además de una responsabilidad social de la empresa para con sus trabajadores y con sus comunidades ligadas a ellas. ¿Tú dirías que también los servicios que les proveen a sus trabajadores, por ejemplo, en materia de salud, de educación, tienen un buen nivel? ¿Son aceptables? De hecho, el servicio de salud y protección social que la empresa San Bartolomé brinda a sus trabajadores es probablemente uno de los mejores de Bolivia, en todos los niveles de prestación, en salud preventiva, en salud curativa, y en el caso de la pandemia, por ejemplo, sus resultados han mostrado perdón la redundancia, por encima de los niveles del país. En el caso de la mina de MIPA, don Mario, también ha habido ese servicio, obviamente no en la magnitud de San Cristóbal. Ahora, a pesar de estos resultados positivos que tú destacas o identificas en la investigación que has realizado, lo paradójico es que la inversión en minería, la inversión extranjera en minería en Bolivia, es de niveles muy bajos, sobre todo si se compara con la inversión que ha llegado a países vecinos como Chile, incluso Argentina y desde luego el Perú, que son también países con los cuales compartimos además recursos geológicos muy importantes. ¿A qué atribuyes el hecho de que la inversión extranjera en Bolivia esté en niveles tan bajos? Bueno, la inversión extranjera que llega a Sudamérica ha sido acaparada por Chile, Perú y Brasil, en una proporción muy grande, más del 80%. Bolivia ha participado de esa inversión en algo así como 1.4%. Prácticamente nada. Nada. Y para eso hay razones. De hecho, para que haya una inversión atractiva en un país, tienen que haber ciertas condiciones. Una de ellas es que el país obviamente tenga un potencial mineralógico importante, interesante, atractivo. Esa condición sí la cumple Bolivia.
Su territorio es un territorio con importantes oportunidades mineras, etcétera, pero otras condiciones como la de seguridad jurídica, la vigencia de un Estado de Derecho, un sistema impositivo competitivo, la disponibilidad de recursos humanos calificados, son falencias enormes que Bolivia tiene y que desincentivan y neutralizan ese atractivo potencial geológico del territorio. Es decir, que tenemos un potencial minero atractivo, pero las condiciones políticas e institucionales del país hacen de que en general el ambiente sea poco atractivo para las inversiones. De hecho, sí. No ha sido siempre así, pero ya llevamos cerca de 14 o 15 años con una situación que deviene de falta de seguridad jurídica, de un código de minería o ley de minería que no ha sido diseñado con conocimiento de las características de lo que es la actividad minera. Por ejemplo, ha anulado una institución que se aplicaba desde hace más de 100 años en la minería boliviana y que se aplica en Chile y Perú, países exitosos en el sector minero, que es la concesión minera, con un derecho tangible, un derecho real como bien inmueble, susceptible de ser hipotecado, de ser transmitido, de ser otorgado en prenda, etcétera, por un contrato bastante precario. La minería es una actividad de enorme multiplicidad de factores y riesgos y de gran inversión que requiere tener una seguridad jurídica que este sistema actual no otorga. Probablemente eso ha sido uno de los principales obstáculos para que esto no marche, pero no es el único. El otro aspecto es el de la vigencia de un Estado de Derecho, es decir, donde haya una justicia confiable, donde hayan instituciones transparentes del Estado, donde haya también responsabilidad y rendición de cuentas tanto de las empresas privadas como de las estatales, como de las propias instituciones del gobierno, que no existen. Por otro lado, las pocas empresas formales que operan en Bolivia están sujetas a un sistema impositivo que es absolutamente incompetitivo con países a nuestro entorno como Perú, como Chile, y ese sistema, añadido a la falta de seguridad jurídica, a la falta de un Estado de Derecho, hacen que este país no sea atractivo para inversiones. El resultado de eso es muy preocupante porque tenemos muy pocas empresas mineras formales que, si bien estas empresas tienen una gran productividad, participan con más del 70% del quantum de la producción minera, son pocas, se han limitado a trabajar sus propias áreas de concesión, pero no a nuevos proyectos, y muchas de sus minas están cercanas a su etapa de cierre. Entonces hay el riesgo de que estas empresas no continúen, se salgan del país y quedemos con una minería básicamente informal, representada por el sistema cooperativo, poco apoyado técnicamente y por el Estado boliviano. Precisamente en los últimos meses, Jaime, se ha observado que hay un movimiento de capitales dentro de la minería privada. Recientemente se ha conocido, por ejemplo, de la venta de las minas de la empresa Chinchihuayra, perteneciente al conglomerado internacional Glencore, ¿no? A la multinacional Glencore. Se ha producido una transferencia a otra compañía, entiendo que de capitales canadienses y chinos. También se menciona con insistencia que la propia mina San Cristóbal está en venta y probablemente pase a otras manos, se vaya la empresa Sumitomo, que es la propietaria de esta mina. Y podría mencionar también otros casos, ¿no?, que muestran de que hay transacciones, hay compra y venta de minas que se están produciendo en los últimos meses. Estas son buenas noticias para el país. ¿En qué medida podríamos estar a las puertas quizás de una nueva corriente de inversiones a pesar de esas condiciones adversas que decías anteriormente? Bueno, el motivo de vender una mina por una empresa minera transnacional son varios motivos.
de política, pero uno de ellos es que muchas empresas, cuando ven acercarse la etapa de cierre de la mina, prefieren venderla. Entonces se liberan de esa responsabilidad del cierre de una mina, que implica una serie de temas como la remediación ambiental y social, la restauración de áreas, etc. Lo que quiero decir es que cuando me hablas de empresas que están comprando, estamos hablando de las mismas minas, y son minas que están cerca a su agotamiento, a su fin, ¿no? Pero no estamos hablando de nuevos proyectos. Y en Bolivia lo que debería haber es la generación de nuevos proyectos que reemplacen a las minas que se van agotando. Y esa es la parte preocupante. Probablemente hay algunas compañías que están vendiendo sus minas, hay otras compañías que están calculando el flujo de caja positivo que puede dar por un tiempo esas minas. Lo que es preocupante para nuestro país es la falta de nuevos proyectos formales en minería. Y pensando justamente en nuevos proyectos mineros, tú has sido ministro del sector, y hipotéticamente hablando, si volvieras a ser ministro de minería en estos tiempos, es una hipótesis, por supuesto, que probablemente no tiene mucho asidero, mucho sustento en la realidad, pero nos sirve para formularte la pregunta. ¿Qué medidas consideras que se deberían tomar en el país justamente para mejorar el ambiente de negocios, el ambiente de inversiones? ¿Qué habría que hacer con prioridad para que Bolivia pueda ser un país más atractivo en inversión en minería? Son medidas que tienen que ver con el sentido común y con lo que hemos conversado hasta este momento. Yo creo que una de las medidas más importantes son, uno, el restablecimiento de la seguridad jurídica en este país, con leyes apropiadas que garanticen seguridad al inversionista. Segunda cosa, creo yo que es muy importante, es promover un Estado de Derecho. Buscar instituciones sólidas, confiables en el sector judicial, en el sector regulatorio, etc., ¿no? También se debe estudiar una forma de establecer un sistema impositivo que sea competitivo, no permisivo ni excesivamente suave, pero sí un sistema de impuestos que sea equitativo y competitivo. Creo que es muy importante también el establecer una política integral en favor del sector cooperativo minero de Bolivia. Como hemos dicho, que establezca obligaciones y derechos de las cooperativas, pero apoyadas con una fuerte asistencia técnica y económica, y procurar su acceso a fuentes formales de financiamiento. ¿Y qué harías con Comibol? Comibol, antes que eso, que quisiera decir que si estas medidas se implementan en este momento, puede ser muy interesante, porque los precios de los metales están subiendo. Hay muy buenas perspectivas de mercado de los metales bolivianos, entonces se pueden traer muchas inversiones, y Comibol podría ser una de las más beneficiadas con esta situación, porque podría llegar a integrarse en la captación de inversión directa extranjera de capital constructivo para sus propias operaciones, mediante convenios que sean adecuados y equitativos. Pero para eso es necesario, primero, una decisión política que signifique el hacer de Comibol una verdadera empresa minera, con todas las características que tenga. Y beneficiando a Comibol y a las otras empresas, otro aspecto muy importante es el de la libertad económica. La minería es complicada, los financiamientos de la minería son diferentes en la fase de exploración, en la fase de implementación, en la explotación, y lo que necesita una operación minera es gozar de una mínima libertad económica para poder moverse. Entonces, otra medida sería esa. ¿Y en formación de recursos humanos? La formación de recursos humanos es muy importante, y Bolivia los ha perdido. Hubo una época en que sí los tuvo. Lamentablemente, muchos de los recursos humanos se perdieron con la crisis de la minería del año 86. Pero para restablecer esos recursos humanos, creo yo que hay algunas medidas importantes. Por ejemplo, la creación de una Escuela Nacional de Minería, orientada a formar a niveles técnicos, medios,
técnicos entrenados en buenas prácticas en minería. Eso es muy importante. Fomentar que las universidades generen carreras relacionadas con la minería, que suscriban convenios con otras universidades del exterior y beneficiándose de información académica y técnica. Creo que es muy importante también el fortalecer a un servicio geológico de Bolivia que genere información geológica de buena calidad, pero disponible para todo el público, y fomentar que ese servicio haga convenios con instituciones extranjeras, académicas, geológicas, para beneficiarse de una transferencia tecnológica. ¿Y esta capacitación también tendría que llegar al sector cooperativista? Desde luego que sí. Me parece a mí que debería comenzar fuertemente en ese sector. Creo que una escuela de minería orientada al sector cooperativista es una de las necesidades imperiosas en Bolivia. Jaime, a pesar de este y finalmente una cosa más quisiera decir, que creo que vale la pena mencionarla, es la exploración. Bolivia necesita incentivar la exploración minera en todo su territorio. Hay oportunidades importantes y para eso requiere precisamente captar inversiones. La exploración es de uso intensivo de capital y de tecnología. Y Bolivia requiere en este momento captar eso del exterior. Considerando esta necesidad prioritaria y el panorama complejo que nos has descrito, ¿eres tú optimista sobre el futuro de la minería y particularmente sobre la posibilidad de captar inversiones si es que se modificaran las condiciones actuales? Absolutamente. Como geólogo, tengo la percepción de que el territorio boliviano es muy interesante y ha sido mantenido un poco en el refrigerador para inversiones en exploración. El sector occidental de Bolivia es prolífico en una serie de metales, es lo que denominamos la provincia polimetálica de los Andes bolivianos. Participa de provincias metalíferas, metalogenéticas que vienen de Argentina, Chile y continúan en el Perú. Hay muchas posibilidades de encontrar otros San Cristóbales, encontrar nuevos yacimientos. Hay varios yacimientos que se sospecha o se conoce que son importantes, pero que están parcelados entre cooperativas, la Comibol. Bolivia podría desarrollar esas minas y cada una de esas tendría un efecto importantísimo en la reactivación económica de la región. Y también en el oriente boliviano. Y en el oriente boliviano, Bolivia tiene más o menos unos 200.000 kilómetros cuadrados de afloramientos del escudo precámbrico boliviano, con yacimientos similares a los que existen actualmente en producción en Canadá, en Sudáfrica, en Brasil, y con algunos prospectos interesantes para algunos metales no tradicionales que a raíz de la revolución tecnológica, energética e incluso de la guerra que el mundo está expectando actualmente, se han vuelto altamente estratégicos y con precios muy atractivos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el niobio, el tantalio, las tierras raras, el níquel y otros más, hay muchos más, inclusive el estaño. Entonces, hay un panorama externo muy atractivo. Lo que falta es una decisión de los bolivianos de implementar políticas que no sean entreguistas, pero que sean una política de sentido común, de negociar de igual a igual con las inversiones extranjeras y conseguir una reactivación económica que puede ser la gran respuesta a la necesidad que tiene Bolivia de generar ingresos. O sea, tenemos el potencial mineralógico, lo que falta es capacidad para atraer inversión, la inversión que genera capital constructivo y que beneficia al país. Esta podría ser una conclusión de esta conversación. Definitivamente. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Un gusto tenerte. El gusto es mío. Podcast.